Gise, querida, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda. Aquí estamos con Alejandra y con Germán tratando de plantear escenarios, Gise, de la Argentina que se viene. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, la verdad que aquí con la misma incertidumbre que todos, ¿no? Viendo cómo va a terminar configurado el mapa político, pero bueno, hay cosas que más allá de quién salga elegido, bueno, vamos a tener que ver esas definiciones, ¿no? Hay una cosa que es a favor, que tiene que ver con que mañana es feriado. Entonces, seguramente después de tener el resultado hoy, mañana ya empezaremos a ver cómo se empiezan a configurar los equipos económicos del presidente que gane, ¿no? Ujú. A partir de eso, bueno, ahí tenemos como dos escenarios. Bueno, por un lado, el tema de Massa, que si llega a ganar, tiene que definir rápidamente quiénes van a ser su gabinete, a quién va a poner en el Ministerio de Economía. Y luego también ya deberían empezar a esbozar ambos candidatos. Lo mismo, bueno, le toca a Milei, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ambos tendrían que empezar a definir justamente qué van a hacer con respecto a la estabilización de la economía, ¿no? Hasta ahora hemos visto que, bueno, un Milei hablaba de una dolarización, luego se empezó a hacer hacia atrás, porque en realidad el gran problema es esto de la dolarización sin dólares. Y bueno, esas definiciones que tomen el lunes van a ser cruciales para ver cómo reaccionan los mercados el martes también, ¿no? Una de las cuestiones que se analizan es, bueno, si gana Massa, que hace un Massa con un giro ortodoxo, eso impactaría positivamente en los dólares financieros, en el dólar blue, donde haría que esos mercados bajen en términos de dólares y un dólar oficial que se empieza a ajustar con el saltito del crawling peg. Si vemos un Massa haciendo las mismas políticas que hasta ahora, se puede llegar a esperar que el dólar blue y los dólares financieros aumenten entre un 5 y un 10%. Con respecto a un escenario de un Milei, que sea un Milei más radicalizado, justamente lo que se espera es que haya muchas tensiones en el mercado del dólar del contado con liqui y también del dólar blue. Se está analizando, los escenarios muestran que impactaría entre un 20 y un 30%, y en cambio, si Milei fuera más moderado o modera, digamos, su discurso con respecto a la dolarización, sabiendo justamente cuáles son todas las limitantes, esto impactaría de forma positiva, haciendo que el aumento del dólar sea entre un 5 y un 10%. Estos son los escenarios que se manejan para el día martes específicamente, lo cual no quita esto otro que les decía de que tienen que rápidamente presentar su plan de corto y de mediano plazo, ¿no? Sí, fundamentalmente los planes de corto, Gise, ¿no? Ujú. Porque, a ver, en el caso tanto de Massa como de Milei, en 20 días tendrían que asumir. Si gana Massa, podría tomar las primeras medidas ya la misma semana que viene. En el caso de Milei, debería esperar unos 20 días, pero digo, fundamentalmente estoy pensando en los plazos de corto. No, y además, hablando del corto y el cortísimo plazo, tenemos una negociación con el Fondo Monetario Internacional que ya empieza la semana que viene para poder liberar los 3.300 millones de dólares que tendrían que venir para pagar en enero la deuda, ¿no? El riesgo es que en enero podamos tener una crisis cambiaria y una crisis financiera. Tenemos un 12% sobre el PBI de LELIX, que eso también es algo que están todos mirando con doble ojo, porque bueno, hay que ver qué medidas se van a tomar con respecto a eso. Entonces, el escenario, y bueno, y todas las medidas que puedan llegar a tomar, por ejemplo, hoy un escenario de una dolarización tendría un impacto directo en los precios por el nivel de devaluación que debería tener, con lo cual ya hay un consenso entre los economistas de que esto podría provocar una hiper, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, que no es un escenario fácil. Sí es cierto que con unas reservas negativas del Banco Central en el orden de los 10.000 millones de dólares, hace ver que en realidad la devaluación va a tener que ser más temprano que tarde, y el tema es cómo, ¿no? Bueno, se habla por que en realidad Massa promueve lo que sería la liberalización del mercado cambiario, que esto también sería muy disruptivo porque en definitiva si libera el mercado cambiario hoy seguramente se van a ir más dólares de los que van a entrar. Y luego también el tema de que, bueno, Massa está promoviendo de que haya un dólar desdoblado, uno comercial para todas las operaciones de compra y venta de bienes y uno financiero para el resto de los dólares, como por ejemplo el turismo, los servicios y demás. Ujú. Así que, bueno, estas son todas las previsiones que estamos viendo, pero como bien les decía, ¿no? Dólar, inflación, deuda con el FMI son las cuestiones centrales para determinar en una economía
estancada, producto de que, bueno, de que esta falta de insumo de combustible que se dio por no dejar entrar las importaciones enfrió la economía también, ¿no? Gisela, te hago una consulta respecto al tema cambiario. Cuando pasaron las elecciones generales, se devaluó un 17%, creo, la moneda. Al corto plazo, en poco tiempo, se dijo que la inflación había licuado esa devaluación porque no se tomaron las medidas anexas que debían tomarse. ¿Cuáles serían esas medidas que, si vos devaluás, además tenés que tomar para que no te la licúe la inflación? Bueno, es muy buena tu pregunta porque en definitiva en una economía inflacionaria como la que tenemos siempre el dólar va a quedar retrasado, ¿no? Es decir que aumenta, se devalúa, esta devaluación se traslada a precios por una doble vía. Una es porque toda la mayoría de los productos que tenemos son insumos importados, entonces se vuelven más caros, pero también tenemos otra vía que son los mismos productos que nosotros comemos, también son los que se exportan. Entonces esto termina impactando en precios que vuelve a su vez a poner combustible a la inflación. El tema es que cuánto se trasladan esos precios a la inflación depende mucho de cuál es la inercia que existe. Aquí la inercia que venía anteriormente, esa devaluación era muy, muy alta. Por eso la historia económica argentina muestra de que devaluaciones que no se han trasladado tanto a precios, ejemplo reciente, la del 2001, cuando se sale del tipo de cambio fijo y de la convertibilidad, no se trasladó tanto a precios, la inflación no fue tan elevada justamente porque la inercia que venía de hacía 2 años no era tan alta, ¿no? Entonces aquí lo clave, y como respuesta a tu pregunta, hay que detener la escalada de precios, ¿no? Si no queremos que una devaluación se traslade a precios y de nuevo empiece el huevo a la gallina, ¿no? Así que no hay opción a otra cosa. Gise, muchísimas gracias, como siempre, un gusto y un placer y sumamente claro todo. No, que anden muy bien. Un abrazo grande. Gisela Beritier, economista, titular de Líquida, directora de Líquida.